¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Oscar Morales de Trey, de The Real Estate Institute. Y en el día de hoy estamos haciendo un repaso de capítulos 12 y 13. Estos capítulos aproximadamente vas a tener en examen para el Estado alrededor de unas 9 preguntas entre estos dos capítulos. Son capítulos sobre hipotecas para aquellos que han estudiado o que están estudiando para su examen de hipotecas. También este capítulo les sirve como repaso. Yo voy a hacer el repaso de la siguiente manera. El primer capítulo, en el capítulo 12, voy a ir directamente con lo que es un pequeño repaso de cada una de la terminología. Después, a través de el libro, el cual yo voy a utilizar, la unidad 43, la edición 43 de Dearborn, de Linda Crawford. Si usted tiene alguna otra edición, lo que sucede es que va a ir 2 o 3 páginas más adelante o más atrás con respecto a las páginas que después yo mencionaré. Sin embargo, vamos a comenzar. Vamos al punto. Quiero que sepas que también tenemos un repaso en masterclass.trey.info. Repito, masterclass, class con doble S, masterclass.trey.info. TREI, como las iniciales del instituto, que ustedes la ven acá, en esta parte, TREI, las iniciales, .info de información, INFO. Y en Instagram, en IGTV, así como ustedes ven acá, directamente el nombre, si ustedes lo colocan todo pegado, The Real Estate Institute, ustedes van a encontrar nuestra página en Instagram, y en el IGTV tenemos testimoniales, gente que ha pasado el examen, y tenemos allí grabados los capítulos también en formatos de 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, para que ustedes lo puedan escuchar. Eso es el formato que tú quieras. Si estás en YouTube y tienes YouTube Premium, puedes bajar directamente estos videos y puedes escucharlos offline, y en IGTV puedes ver también los videos. Mi recomendación siempre es ver los sumarios de cada capítulo antes de comenzar a leerlo, ver los key terms. En este caso el capítulo 12 tiene muchos key terms. Ver después lo que es la guía de estudio que te provee tu instituto. En este caso nosotros tenemos en nuestra guía de estudio donde nos vamos guiando como instructores. Obviamente toda institución y todo instructor tiene su propia guía de estudio, y además de eso después hacer los ejercicios finales de capítulo, obviamente ver estos videos y entonces sí leer el capítulo para poderlo entender. Estos dos capítulos tienen bastante información con respecto a hipoteca, y vamos entonces a comenzar. Vamos a hablar de la teoría del gravamen. Puedes escuchar muy bien y presta atención en cada uno de los conceptos que vamos a hablar. La teoría del gravamen o lien theory: el comprador o borrower retiene el título o deed de la propiedad. Es la que existe en la Florida. Hay la teoría del gravamen y la teoría del título. La teoría del título es el title theory. El prestamista o lender retiene el título. Una vez que la deuda es pagada, el prestamista le transfiere el título al prestatario, conocido como borrower. Instrumentos hipotecarios, conocidos como documentos también, pero los llaman instrumentos hipotecarios. Tenemos el pagaré, que es el promissory note, ¿verdad? Es un instrumento legal que debe ser firmado por el prestatario o borrower. Debe acompañar a todas las hipotecas en la Florida. Sirve como evidencia de la deuda. La hipoteca o mortgage es el instrumento que coloca la propiedad como colateral por la deuda. Las partes en una hipoteca, ¿quiénes son? Son el prestatario, borrower o mortgagor. Acuérdate que lo que termina en or es el que da. Y el prestamista o lender o el mortgagee. Todo lo que termina en I es el que recibe. Al igual que cuando tú tengas tu licencia, el Estado va a ser el licensor y tú vas a ser el licensee. Subordinación de hipotecas es cuando una hipoteca junior puede tomar prioridad de pago sobre una hipoteca registrada con fecha anterior. Cláusulas hipotecarias importantes a recordar. La cláusula de prepago de la hipoteca o prepayment penalty clause, prepayment clause, prepayment clause, le permite al prestatario pagar la deuda por adelantado. La cláusula de penalización por pago adelantado es la prepayment penalty clause, que es la que penaliza por pagos tempranos.
Cláusula de aceleración. Si me retardo en los pagos, autoriza al prestamista que le exija al prestatario el pago total pendiente por el préstamo. Eso permite que se acelere toda la deuda en un solo pago. Y la cláusula de pago a la venta, o lo que se conoce en inglés como due on sell clause, en las hipotecas que la tienen, no puede ser asumida. Es decir, previene que las hipotecas sean asumibles. La due on sell clause exige que el prestatario pague el monto adeudado el día del cierre, cuando las propiedades sean vendidas, obviamente. Ahora, cuentas de fideicomiso o escrow account, las cuales hablamos también de esto en el capítulo 5, ¿verdad? Han sido vistas anteriormente, pero las cuentas escrow, ahora vamos a entender que los bancos también pueden tener cuentas escrow. Cuando se paga, lo que es famoso conocido como PITI, principal, interés, taxes and insurance, los taxes and insurance van para la cuenta escrow. Ahora, el pago de principal o interés, lo que es el PI, es lo que se llama el pagaré, el P y la I, PI. Principal and interest es el pagaré. El pago de impuestos inmobiliarios y el seguro van para las cuentas fideicomiso o las cuentas escrow. Puntos de descuento. Les recuerdo algo que se llama discount point. Los puntos de descuentos son cobrados por el prestamista para bajar la tasa de interés del prestatario y aumentar las ganancias del prestamista. Cada punto que se cobra aumenta la ganancia del prestamista en 1/8% del 1%. Cada punto cobrado es equivalente en dólares al 1% del monto prestado. En una negociación no se puede comprar más de 8 puntos de descuento. Muy importante, que lo máximo es bajar un porcentaje u 8 puntos de descuento, porque 1/8 es cada punto. 8 puntos sería 8 entre 8, 1. Por lo tanto, es un 1% lo máximo que se puede disminuir en la tasa de interés. ¿Cuánto es lo máximo que se pueden comprar en puntos? 8 puntos de descuento. Perfecto. La fórmula para calcular la ganancia del prestamista o yield o APR, lo que es conocido como APR, Annual Percentage Rate, es obviamente el rate más los discount point. ¿Okay? Discount point, dividido que un discount point es 1/8. ¿Okay? El rate es la tasa de interés y el discount point son los puntos de descuento. Razón, préstamo, valor, loan to value, famoso loan to value. Es la relación entre el monto prestado y el precio de venta o la tasación de la propiedad. Es decir, el que sea menor. Mide el riesgo del prestamista. Mientras menor sea, mejor para el prestamista. Obviamente, a menor loan to value, es menos riesgo para el prestamista. Me explico. Si el loan to value te dicen que el LTV es del 80, o el loan to value es del 80, significa que el banco está prestando el 80%. Por lo tanto, ¿cuánto sería el down payment? El 20%. Entonces, el LTV siempre es la cantidad que el banco está prestando. Si el LTV es del 90, ¿qué significa? Que el banco está prestando el 90%. Por lo tanto, estás dando 10% de down. Si el LTV es del 95, significa que se está prestando el 95%. Y se está dando 5% de down. A mayor el LTV, más riesgo para el prestamista, obviamente, aunque se supone que tienes un colateral. Asignación de hipotecas es cuando el poseedor de la hipoteca la transfiere a otra compañía o individuo. Se transfiere el pagaré y la hipoteca al comprador. Este acto también es llamado Assumption of a Mortgage o asunción de hipoteca o asumir una hipoteca. ¿Qué es un contrato por escritura o un contract for deed? Es cuando el dueño del bien raíz o finca raíz de la propiedad, ¿okay? Normalmente la tierra, ¿verdad? Y el comprador pueden ocupar y hacer mejoras y el dueño no transfiere el título hasta que el comprador pague la deuda. Este es un caso muy típico, coloco un ejemplo rápido, es como cuando usted compra un carro, no le transfieren el título hasta que usted termine de pagar por completo la deuda del carro.
Por lo tanto, eso es conocido como un contract for deed. ¿Okay? O también es conocido muchas veces como land contract. Toda hipoteca tipo Sabana, o lo que llaman blanket mortgage, tiene una cláusula de liberación parcial. Los blanket mortgage son hipotecas que utilizan los desarrolladores, donde cada lote tiene como una subhipoteca y tiene un partial release clause. Y en ese caso se va liberando parcialmente cada uno de los lotes. Es conocido como un blanket mortgage. ¿Qué es foreclosure? Es un remate judicial. Es obligar al cumplimiento del gravamen hipotecario. Es decir, un enforcement of the mortgage lien. Derecho de redención, o lo que llaman el equity of redemption, es el derecho que tiene el dueño de pagar lo adeudado más los gastos originados por el proceso de colección de la deuda antes de que la propiedad sea vendida en foreclosure. Es decir, que un dueño, antes que la propiedad se venda el día de foreclosure, tiene el derecho de redimir, de pagar toda la deuda en full y quedarse entonces con su propiedad. ¿Qué es un lease pendens? ¿Okay? O lease pendencia en español, es un aviso registrado en los récords públicos, es decir, un constructive notice, de que una acción legal está pendiente contra esa propiedad. Esas acciones legales a veces son permisos menores dentro de lo que es el condado. Si ustedes van a su libro, por favor chequen los key terms, los términos gatillos que ustedes tienen, términos importantes que ustedes tienen en su libro. Yo les recomiendo que ustedes vean que allí en los key terms tienen lo que acabamos de mencionar: acceleration clause, assignment of mortgage, assumption, blanket mortgage, buy down, contract for deed o land contract, que se lo dije, deed in lieu of foreclosure, default, deficient clause, discomponent, due on sale clause, equity, equity of redemption, escrow, stopper certificate, first mortgage, foreclosure, hipotecar, interés, junior mortgage, land development loan, lien theory, lease pendants, loan origination fee, loan servicing, loan to value, mortgage, mortgagee, mortgagor, el note o el pagaré, novation, partial release clause, el PT, principal, interest, taxes and insurance, prepayment clause, prepayment penalty, receivership clause, right to reinstate, satisfaction of mortgage, short sale subject to subordinación, take-out commitment y title failure. Todos estos conceptos son importantes de sabérselo porque, repito, entre este capítulo y el capítulo 13 hay 9 preguntas mínimo para tu examen y obviamente tienes que estudiarlas, entenderlas. Ustedes tienen siempre todos, independientemente de la edición que usted utilice, todos tienen la explicación al comienzo del capítulo de lo que es un lien theory y un title theory. Siempre todos tienen esa figura 12.1 donde habla del mortgagor y del mortgagee. ¿Quién es el mortgagor y mortgagee? Este capítulo no se trata de buyer y seller. Este capítulo se trata de buyer, conocido como borrower. Se trata del banco, conocido como lender, que es el que está prestando el dinero. Entonces el mortgagor es el que está dando la propiedad como colateral, que es el buyer, y el mortgagee es el lender. Todo esto nos lleva a nosotros a tener una satisfacción de hipoteca y habla sobre las cláusulas, las promesas de repago, los taxes, el insurance de la propiedad, cómo debe de ocupar la propiedad. Hablamos de las distintas cláusulas una vez más: prepayment clause, prepayment penalty clause, la cláusula de aceleración, el due on sale clause, el deficient clause o cláusula de deficiencia. Hablamos de lo que es el loan to value. Ustedes tienen una fórmula del loan to value que deben de utilizar, que es el loan entre el value. Hablamos de lo que es equity en clases. Acuérdate que es la diferencia entre el valor en el mercado y lo que se adeuda. Ese es el equity. Y tenemos los discompoint. En discompoint, muy importante que tú repases la parte de discompoint, donde recuerdes que un discompoint es un octavo. Ahora, un octavo hacia arriba, que es el yield del lender rendimiento, y un octavo hacia abajo en lo que es la tasa de interés. Pero la pregunta también, ¿cuánto cuesta un discompoint? Es un 1% del loan amount en dólares. Loan to value, ya hablamos que a mayor loan to value, mayor riesgo para el banco.
ustedes tienen un par de ejercicios de LTV o Loan to Value y tienen unos ejercicios de Discount Point, el cual debes de realizar o ver en los ejercicios de matemáticas o en los videos de matemáticas que nosotros tenemos también. Los practice questions, por favor, en cada capítulo, las nuevas ediciones, todos tienen practice questions. Además de final de capítulo, hay unos practice questions. Esos practice questions usted debe de sabérselo. Tiene que estudiarlo. Las preguntas en el examen son bien tricky y usted tiene que hacer todos los practice questions del libro. No salte ni un solo capítulo. He tenido alumnos que dicen, no pasé, profesor, pero el capítulo 2 y 13 no lo había estudiado. Son 9 preguntas que te estás quitando en el examen. El capítulo 16 también lo pasé por encima. Entonces no estudiaste. No vayas al examen si no te estudias cada uno de los capítulos, si no haces las fichas, si no haces resúmenes. Por favor, no pierdas el tiempo. No vayas al examen. El examen no se pasa por ósmosis o porque tú vayas a presentar 15 veces lo vas a pasar. Tienes que sentarte a estudiar y entender de las preguntas. Métodos para comprar la hipoteca, tienes cash, subject to the mortgage y assumption. Hablamos de asumir una hipoteca. El banco puede permitir que tú asumas la hipoteca para una cláusula que se llama novation o novación, que es que sustituye una persona por otra persona. Entonces siempre recomiendo, si tú no pasas el examen a la primera vez, es sentarte otra vez y ver página por página, como si esto fuese una revista People and Arts o Hola, y tú estuvieses viendo una revista y analizar qué fue lo que te salió y lo que no te salió en el examen. Si no has ido a presentar y va a ser la primera vez que vas a presentar, entonces tienes que saberte todos los conceptos. Por si acaso no lo pasas, entonces te puedes sentar a ver qué fue lo que te salió en el examen y qué fue lo que no te salió en el examen. No todos los exámenes son iguales y hay que estudiar bastante para pasar al examen. Contract for Deed y Land Contract lo vimos también. Vimos lo que se llama Blanket Mortgage. Un Takeout Commitment es un compromiso del lender de prestar el dinero. Los Buy Down son puntos de descuento también, no son discount point. Buy Down son puntos que compra el lender para cualificar. Acuérdate muy bien de esto, para cualificar a la persona, donde si la persona va a pagar un 6% de interés, el lender, no necesariamente, disculpen, la constructora muchas veces compra 3 puntos. Significa que el primer año pagas 3 puntos menos, el segundo 2 y el tercero 1 hasta que llegues a la tasa de interés regular de la hipoteca. De foreclosure hablamos de ello, es un juicio básicamente para cumplir lo que es la deficiencia de que no has pagado, que es el colateral, hacer cumplir lo que llaman el pagaré. Y tienes el equity of redemption que te permite recuperar la casa un día antes. La repetición es la madre de las habilidades. Escucha esto una y otra vez, es importante. Short sale. Short sale es una venta antes, una venta corta de la deuda, antes de que se venda la propiedad en foreclosure. Y hay algo que se llama deed in lieu en foreclosure. El deed in lieu es cuando tú entregas el título para que no te hagan foreclosure. Eso es un deed in lieu of foreclosure. Adicional a eso tienes lease pendants, que son acciones pendientes, como por ejemplo mandas a hacer un permiso de electricidad y no se ha terminado de cerrar. Eso es un lease pendants. Lean el sumario. Muy importante, leer el sumario, tómese su tiempo, dele pausa ahora, yo voy a continuar con el capítulo 13. Recuerden hacernos nuestro review en Google, por favor, no se olviden de ello, en Facebook también, si les gustan estos resúmenes, haya usted estudiado con nosotros o no, entre en Google o en Facebook y hagan los resúmenes, los reviews, ¿no?, que tenemos, y hagan los resúmenes que también tenemos allí grabados en cada una de las áreas. Vayan a la sección siempre de videos y ahí van a encontrar todos los videos con testimoniales también de personas de cómo han pasado su examen o no. Sobre todo en Instagram, en IGTV, están los testimoniales de los que han presentado el examen antes que tú para que veas la importancia de hacerlo correcto. Vamos con capítulo 13. Capítulo 13. Hablamos de préstamos hipotecarios. Préstamos hipotecarios convencionales, FHA y VA. Hay nada más 3 tipos de préstamos. Los préstamos convencionales no son ni asegurados ni garantizados. El préstamo o el prestamista como tal lo asume el riesgo, la persona que está dando el dinero, y el prestamista asume todo el riesgo. El loan to value, la razón del préstamo valor muchas veces es más baja, y los préstamos convencionales no tienen el cálculo en este momento, lo que llaman el HER, Housing Expense Ratio, lo veíamos en clase,
Y la razón de obligación, lo que es el Total Obligation Ratio, no puede exceder el 36%. Recordamos que el TOR es el PT más todas las obligaciones que tiene la persona dividido entre el ingreso bruto mensual. Eso era el TOR, Total Obligation Ratio. El PT es el pago mensual de la deuda, más los seguros, más el PMI, más todas las deudas recurrentes que tiene la persona. Y el PMI se hace cuando el loan to value es mayor al 80%. Los préstamos FHA y BA son préstamos no convencionales, obviamente. Los préstamos FHA son préstamos asegurados y los préstamos BA son préstamos garantizados por el gobierno. Cálculo de la razón de obligación o el famoso TOR de un préstamo convencional. Ya dijimos que es un 36%, no debe exceder más de eso. Y los tipos de hipotecas más comunes son hipotecas amortizadas a plazo fijo, donde el pago mensual permanece constante y los pagos de intereses decrecen mes a mes. Y los abonos a principal aumentan mes a mes. Todos los meses se pagan intereses y se abona a principal los primeros años. La mayor parte de los pagos va a pagos de intereses. Eso básicamente tienes un pago fijo y los primeros años pagas puros intereses más que a capital, aunque a capital también se abona. Fórmula de amortización hipotecaria es el monto del préstamo por la tasa de interés dividido entre 12. Después tienes el pago mensual, se lo restas al interés mensual, te da lo que pagas a principal y después baja el monto del préstamo y se lo deduces como balance de préstamo. Préstamos con tasa de interés ajustable, ARM, Adjustable Rate Mortgage. ¿Se acuerdan de eso? Está compuesto por dos factores. ¿Cuáles son los dos factores? El índice y el margen. ¿Cuál de los dos varía? ¿Y cuál de los dos es fijo? Es la pregunta. Entonces, el índice es el indicador económico al que se ata el préstamo y es el que varía. Es un índice de la economía que nadie controla. Esa es la parte que varía. Y el margen es la ganancia del prestamista y es la parte fija y se le suma al índice para hallar la primera tasa de interés. Todo préstamo parcialmente amortizado lleva o tiene un pago global, lo que llaman un balloon payment. La hipoteca tipo paquete o el package mortgage, conocido en inglés, incluye propiedad de raíz y propiedad personal. Hipoteca invertida se le ofrece a las personas mayores de 62 años que tienen su casa paga para recibir pagos al hacer una hipoteca invertida sobre la plusvalía o equity de la propiedad. Los préstamos FHA son préstamos asegurados, permiten los puntos de descuento. El pago inicial es mucho menor, que es de un 3.5%, y la FHA establece límites en el monto de préstamo. El HER en los préstamos FHA es obviamente el PT más el MIP dividido entre el ingreso mensual bruto. El MIP es la prima adicional de seguro hipotecario cuando el loan to value es mayor del 80%. El TOR es el PT más el MIP más todas las obligaciones que tiene, dividido entre el ingreso bruto mensual también. La diferencia de un FHA con un préstamo BA es que los préstamos BA son garantizados, permite puntos de descuentos. Los préstamos de $417,000 o menos no requieren inicial, no tienen loan limit, no establece límites del monto del préstamo versus FHA sí tiene. Pueden ser asumidos, muy importante eso, pueden ser asumidos y no tienen la cláusula de pago a la venta, la famosa due on sale clause. Es decir, que pueden ser asumibles. Tienen también que recordarse que FHA, los límites en el HER es 31 y el TOR es 43. VA y convencional no tienen límites en el HER, pero sí en el TOR, VA es 41 lo máximo y convencional es 36%. Similitudes y diferencias entre los préstamos FHA y BA. Ustedes tienen unos recuadros en sus libros y en sus guías también, donde tenemos que recordar. FHA es asegurado, BA es garantizado. FHA requiere ¿cuánto de down? 3.5% mínimo de cash investment
los VA requieren no down payment basado cuando el loan no excede 417,000. FHA requiere Mortgage Insurance Premium y un Upfront Mortgage Insurance Premium. Los VA no requieren Mortgage Insurance, pero tienen algo que se llama un Funding Fee. Los loan limits por área existen en los FHA. VA no tiene loan limit. Muchos alumnos que van a presentar el examen piensan que VA tiene loan limits y VA no tiene loan limits. Los FHA pueden ser asumibles y los VA también pueden ser asumibles. No tienen prepayment penalty, los FHA, y los VA tampoco tienen prepayment penalty clause. ¿Qué es el mercado hipotecario? ¿Okay? Es la principal fuente de capital hipotecario en los Estados Unidos. Se llama el mercado primario también. Destinatarios aceptables de fondo son asociaciones de ahorro, bancos comerciales, uniones de crédito, y todas en función en el estado de funcionan en el estado de la Florida y son compañías hipotecarias como mortgage lender, no son depositarios aceptables. Ahora, Ginnie Mae es una agencia totalmente propietaria del gobierno federal y Fannie Mae y Freddie Mac es lo que están en ese mercado secundario. Tenemos una regulación y una ley que se llama ECOA, que es Equal Credit Opportunity Act, donde se llama el Acta de Igualdad de Oportunidad de Crédito y no hay discriminación por edad. Hay unos sumarios y tienes en tu guía y tienes en tus libros unos sumarios de las diferencias entre las distintas leyes. Hacemos un resumen que veíamos en el capítulo 7 del Civil Rights Act de 1866, el Fair Housing Act de 1968, y tienes los amendments y obviamente los Equal Credit Opportunity Act, y donde discriminan. La diferencia con esta ley es que esta ley permite que no se discrimine contra estatus marital, contra edad o asistencia pública. Cualquier persona básicamente puede adquirir préstamo. ¿Qué es el TILA? Conocido como Truth in Lending Act. Es el acta de veracidad de préstamo. Permite frases como condiciones financieras disponibles por debajo de la tasa del mercado, sin que sea un término gatillo o el famoso triggering term. La regulación Z o TILA, el financista debe darle la información al prestatario de cuánto será el costo total por darle el préstamo. Tiene que darle un estimado de buena fe, 3 días de negocios, una vez que la persona aplique para el préstamo. Recuerda esto, colócalo en tu hoja de días, son 3 business days para darle un estimado de buena fe. Hay algo que se llama bait and switch, switch y carnada. Es una ofensa federal, de eso hablamos durante clase, recuerda bait and switch. Hay una comparación de informaciones entre lo que es RESPA y el Truth in Lending Act, obviamente, y la integración entre cada uno de ellos. El objetivo de todo esto siempre es que el cliente sepa exactamente cuáles van a ser los gastos de cierre que van a tener para el día que compre su casa. Composición del mercado hipotecario. Tenemos los home buyers, tenemos los commercial bank y tenemos a Fannie Mae. Tienes una guía de lo que es los mortgage borrower, el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario tienes los bancos comerciales, los savings associations y los mortgage lenders. En el mercado secundario tienes Fannie Mae, Ginnie Mae y Freddie Mac. ¿Cuál de esas 3 da los mortgage-backed securities? Recuerden que es Ginnie Mae. Y Fannie Mae y Freddie Mac son organizaciones privadas. Composición del mercado secundario. Fannie Mae compra préstamos convencionales FHA y es el mayor comprador de seguridades hipotecarias. Freddie Mac compra préstamos convencionales y Ginnie Mae es una corporación 100% del gobierno controlada por el HUD. Es un garantizador de los préstamos. Los préstamos se originan en el mercado primario y en el mercado secundario se compran y venden los préstamos originados en el mercado primario. Los préstamos que reúnen los lineamientos de Fannie Mae son préstamos conformes.
Los préstamos que no reúnen los lineamientos de Fannie Mae son préstamos no conformes. Un préstamo no asegurado ni garantizado es un préstamo convencional. Repito, un préstamo no asegurado y no garantizado es un préstamo convencional. Entonces hay diferencias entre préstamos conformes y no conformes y préstamos convencionales. Observa bien esa diferencia, tienes que hacer muy bien la distinción para tu examen. Si no, retrocedes esto y lo vuelves a escuchar bien y lo copias en tu hoja de resúmenes y lo estudias bien. De todas maneras está en el libro también. Herramientas utilizadas por el sistema de la Reserva Federal, conocido como Fed, para controlar las políticas monetarias. Tienes un recuadro en tu libro que debes de estudiar muy bien, que se llaman Open Market Operation o operaciones de mercado abierto. Tienes otras que es las tasas de descuentos o los discount rate, y tienes otras que son los requerimientos de reserva. Las operaciones de mercado abierto obviamente compran lo que llaman los Treasury Securities, ¿verdad? Y el money supply incrementa y los intereses decrecen. El Fed, cuando vende seguridades, el money supply decrece y los intereses incrementan. Cuando hablamos de discount rate, interest rate, cargado a los miembros de los bancos, es lo que se carga a los miembros de los bancos por prestar dinero del gobierno. Y cuando los discount rates se incrementan, hay menos préstamos y por lo tanto el supply decrece. Cuando los discount rates decrecen, que es lo que está sucediendo para el día de hoy, que estoy dando esta aula, hay más préstamos y el money supply incrementa. Reservas requeridas. Aumentan los fondos cuando, obviamente, la institución de reserva aumentan las responsabilidades de depósito. Entonces, cuando hay reservas requeridas, cuando las reservas requeridas aumentan, el supply del dinero baja y los intereses aumentan. Cuando las reservas requeridas bajan, el supply de dinero incrementan y los intereses disminuyen. Eso es lo que sucede con la Reserva Federal. ¿Debes sabértelo de memoria? La respuesta es sí. ¿Parece un trabalengua? La respuesta es sí. Utiliza tus flechitas, haz tus resúmenes, siéntate a leerlo, a entenderlo, porque es algo que tienes que saberte de memoria. Y para terminar, los préstamos no convencionales son los préstamos FHA asegurados y los préstamos BA garantizados. Por lo tanto, recomiendo estudiar muy bien este capítulo 13, porque repito, entre el 12 y el 13 hay 9 preguntas para tu examen. Adicional a eso, recuerda ver los resúmenes del capítulo 5, donde hay 12 preguntas para tu examen del Estado, y capítulo 11, que es de contrato, hay también 12 preguntas para tu examen del Estado. Esos capítulos entre el 5 y 11, tienes 24 preguntas, este tiene 9 preguntas más, estamos hablando de un tercio del examen, está entre el capítulo 5, capítulo 11, 12 y 13. Capítulos importantes, chequea en YouTube, chequea en Instagram, en IGTV, y por favor, comunícate con nosotros. Por favor, tienes el 407-855-8558, que es nuestro WhatsApp directo en el instituto. Repito, 407, anota allí, 407-855-8558. Si estás en otro país, agrégale el número 1 más 1 y nos escribes por WhatsApp. Espero que puedas compartir esto con algún otro profesional o persona que quiera pasar su examen. Comparte la abundancia. Mi invitación es a que no te quedes con el conocimiento tú solo y que pienses en el grupo y en el equipo que puedes hacer. Nosotros en Trade estamos comprometidos con nuestros alumnos y a que tú seas broker algún día para que puedas alcanzar tus metas. Llevamos 18 años educando, no son 2 días. Nos comprometemos con nuestros alumnos, tenemos un staff dedicado todos los días de la semana, a veces hasta sábado y domingo, para poder ayudarte a que pases el examen. Eso sí, tienes que estudiar. Tienes que quemarte las pestañas. Las damas tienen más ventajas porque obviamente pueden ponerse pestañas postizas, pero tienes que estudiar. Esto es un asunto de comprender el material. Por favor, no vayan al examen y estudiaste nada más el día antes, no pierdas el tiempo. Ni siquiera te preocupes en comunicarte con nosotros si ese es tu caso,
porque en realidad no estudiaste. Si sacas 40 en el examen o 50, no estudiaste. Por lógica, nada más habiendo hecho el curso y yéndote a presentar el examen, puedes sacar 40 puntos. Cualquier persona puede sacar 30, 40 puntos en el examen utilizando la lógica o lanzándola a pegar. Si no pasaste el examen por un solo punto, vuelve y siéntate de nuevo, comunícate con nosotros, pero siéntate, analiza qué fue lo que sucedió, te pusiste nervioso, llega con tiempo antes del examen, suficiente tiempo, ponte a estudiar allí, ve la fila que hay antes de ir a presentar. Hay exámenes muchas veces todos los días. El examen hoy en día se puede presentar incluso en casa. Tengo entendido que únicamente en inglés. Llama a Person View y pregúntales. Si quieres tu examen en español, te lo dan bilingüe. El examen del Estado está en inglés y en español. Si lo pides en español, te lo dan en los dos idiomas. Comunícate con nosotros. Hayas o no hayas estudiado con nosotros y por favor comparte la abundancia. Haz un comentario acá en YouTube si tú quieres, si lo estás viendo. Haz un comentario si recibiste esto a través de WhatsApp y coméntanos cómo te pareció, si estás estudiando. Es siempre la misma información. Todas las semanas hacemos review. Todas las semanas hacemos repasos. Tú posiblemente estás recibiendo esto o no, o lo estás viendo en YouTube porque te llegó o alguien te lo envió. Comunícate con nosotros. Ves acá directamente la información de The Real Estate Institute. Si tú colocas trei.info, TREI.info de información, no le coloques .com, vas a llegar a nuestra página web también. Mi nombre es Oscar Morales. Si deseas seguirme, también estoy en Instagram, en Oscar Morales Jr., pero termina JR, Junior en inglés. Oscar Morales JR, estoy en Instagram a tu orden y a tu disposición. Con mucho gusto me puedes escribir. Si no te contesto, sé un poco paciente, porque me escriben cientos de personas todos los días. Procuro contestar y si no, alguien de mi staff se va a comunicar contigo. Te voy a prometer que alguien se comunica contigo, pero sé paciente, porque me escriben muchas personas. Sin embargo, ahí tienes el link directo para comunicarte conmigo, si así lo deseas, pero esto se trata de ti. Esto se trata de que tú pases. Hashtag yo paso, hashtag si se puede, hashtag este es tu momento. Y no importa si es la primera vez que vas a presentar el examen, o es la segunda, o la tercera, o la cuarta. Hay gente que me dice, no sé qué hacer, es que no estás concentrado. Concéntrate porque el que está estudiando sí pasa. Te tengo que decir esto. Es un asunto de enfoque y concentración. Que Dios te acompañe. Que Papá Dios te ilumine. Y si tú eres ateo, está bien, no hay ningún problema. Si tú no crees, respetamos todas las religiones. Y ojalá que no vayas a ser como un primo mío que me dice, yo soy ateo, pero primo, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Por lo tanto, te voy a decir como mi primo, ¿okay? Si tú no crees en nada, ojalá que pases el examen pronto y tengas buena suerte, si Dios quiere. Cuídate, mi nombre es Oscar Morales, espero que haya servido este repaso y por favor, si te gustó, recomiéndoselo a un amigo. Y si no te gustó, envíaselo a un enemigo también, no hay problema, para que se distraiga un rato y entienda un poco de hipotecas y cómo funcionan las hipotecas en los Estados Unidos. Cuídate, bye bye.